Invitación de Dios. Dios invita a todos a acudir a Él y les da una ayuda especial a aquellos que se sienten agobiados con sentimientos de inutilidad, agitación y frustración. Se cuenta que una joven mujer escribió un artículo en el que decía cómo el Señor Jesucristo la trajo a Él. Ella se había criado en Alemania Occidental cuando, obvio, las Alemanias estaban divididas por el muro de Berlín. Ella había asistido a la iglesia fielmente, había sido confirmada a la edad de 14 años, pero sabía que necesitaba algo más para su alma, por lo que seguía pidiendo constantemente a Dios que si se lo mostraba, entonces sucedió. Un domingo lluvioso del mes de abril, vio a Billy Graham en una programación de la televisión y hizo el acto de invitar a Dios en su corazón. Había dado un paso gigantesco, pero también sabía que necesitaba ayuda para tener un crecimiento espiritual. Durante 4 años le pidió al Señor Jesús que de una u otra manera la dirigiera a aquellos que pudieran ayudarla a su crecimiento espiritual. Dios le ayudó llevándola a una universidad cristiana en donde se unió a los estudios bíblicos y ahora es una fiel servidora de Jesucristo. ¿Eres tú como esta mujer, como esta jovencita, cuando antes de tener un encuentro personal con Dios, teniendo preocupaciones, vacíos en el alma, sintiendo que algo te falta en tu interior y no sabes qué es? Dios te está hablando por medio de este sentimiento. Invita a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Pídele perdón de sus pecados. En Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Cuando confías en Cristo y te entregas a Él, te perdonará tus faltas. Tus vacíos del alma quedarán llenos y la sed de tu interior se saciará. Y sí a la invitación de Dios. Esto me lleva a una reflexión. Dios tiene un plan específico para ti. Ya no sigas rechazándolo. Dios dice en su palabra, en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Les recuerdo, es mejor tener una relación personal con Dios que una religión. Un saludo. Les habló el abogado Carlos Monroy. Y les recuerdo que me pueden seguir en mi canal de YouTube buscándome como abogado Carlos Monroy. Bendiciones. Personajes bíblicos. Moisés. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Segunda parte. En la primera parte estudiamos cómo se dio el nacimiento de Moisés y su llamado a servir a Dios para sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Pues bien, aquí haremos un recuento para especificar ciertos puntos del estudio anterior que, por razón de dar primeramente un panorama general de los eventos, no entré en pormenores, cosa que en esta segunda parte sí lo haré, ya con el contexto de lo que estudiamos y de los puntos relevantes. Los puntos que trataremos hoy será como, por ejemplo, el río donde echaron a Moisés, el referente a la zarza ardiendo. Otro más sería quién era Gersón, quién era Séfora, quién era Jetro, etc. Podremos también tocar algunos puntos referentes a las plagas, a la salida de los israelitas de Egipto, y tomaremos un espacio para tratar el tema de la circuncisión y la relación con la posible muerte de Moisés. Pues bien, entremos en materia. Moisés es considerado un libertador o caudillo del pueblo de Israel.
Es considerado también un legislador, ya que es quien redacta la ley del pueblo de Israel dada por Dios. Se consideró también por parte de Dios un hombre con la capacidad para poder organizar al pueblo hebreo como una verdadera nación y con la capacidad para llevarlos a una nueva tierra dada por Dios para que sus hijos, los israelitas, pudieran habitarla y sentirla suya. El nombre de Moisés no fue puesto por sus padres Amram y Jocabed, sino por la egipcia hija de Faraón, quien lo descubrió en medio del río Nilo. En Éxodo 2:10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Los padres de Moisés pertenecían a la tribu de Leví. Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Cuando Faraón ordenó matar a todos los niños hebreos que nacieran en ese tiempo, arrojándolos al río Nilo, su madre de Moisés se opuso, por lo que lo esconde por un periodo de 3 meses en su casa. Sin embargo, las condiciones de ocultarlo no fueron óptimas, por lo que decide apartarlo del hogar, echándolo al río. Encontrándolo la hija de Faraón cuando ésta salió a darse un baño, llevándolo a casa, que es el palacio de Faraón. Al tenerlo en el palacio, la hija de Faraón se encargó de que recibiera la más alta calidad de estudios y de educación, como era correspondiente a la realeza egipcia. Encontramos que dice la Biblia que siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Podemos ver cómo con todo este esplendor que le rodeaba a Moisés al estar viviendo en un palacio y convivir con la realeza egipcia, nunca dejó de reconocer su origen hebreo, por lo que llegó a tener un pendiente de recorrer los campos egipcios para poder conocer sus orígenes y la condición en la que vivían sus hermanos hebreos, sabedor de que seguramente no eran las mejores condiciones, ya que no ignoraba que eran tratados como esclavos, y por lo tanto las tareas más duras eran impuestas a ellos. Por lo que, llegado a la edad de 40 años, decide hacer un recorrido por los campos egipcios y conocer la realidad de sus compatriotas, los cuales le descubrió un triste panorama y una triste condición en la que vivían. Llegado el momento de ver cómo sufría el pueblo hebreo, tomó una decisión de renunciar a los privilegios de los egipcios, tomando una decisión de fe, de no llamarse más un hijo de la hija de Faraón. Para confirmar esto podemos ver en Hebreos 11:24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Como lo estudiamos en la vez pasada, al ver que uno de los hebreos le reprocha el haber dado muerte a un egipcio por librarlo de la violencia que sufría, se sintió temeroso de lo que el faraón hubiera hecho al saber que con un acto violento mató a un egipcio y decide irse a Madián. Éxodo 2:14 dice: 11 al 14. Ya sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían.
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y no era para menos los temores de Moisés, ya que como se enterara Faraón de la muerte del egipcio, ordenó que Moisés fuera muerto. Esto lo basamos en Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián prácticamente eran tierras desiertas, pero todo estaba dentro del plan de Dios para llamar a Moisés a su servicio. Aparentemente viviría un tanto en la soledad del autoexilio que él mismo se impuso, pero vivió sin darse cuenta en carne propia cómo se vive en tierras áridas y desérticas, experiencia que le sería muy útil cuando caminara con el pueblo de Israel y al mismo tiempo y al mismo lugar que estaba viviendo en ese momento, ante condiciones contrarias y ante inhóspitos espacios geográficos. Pudo darse tiempo de meditar las diferencias que había en cuanto a vivir en palacio de Faraón con todas las comodidades y privilegios de un descendiente de la familia de reyes, y ahora, sin prácticamente nada que le representara las condiciones de palacio, le sirvieron sin embargo, porque toda esta situación que estaba viviendo era parte de un plan de Dios. La idea era preparar a Moisés para conducir a su pueblo por 40 años en un desierto por demás inhóspito. De no ser por las bendiciones e incomodidades dadas por Dios en el desierto, Moisés probablemente no hubiera valorado entre lo que es la comodidad de haber vivido en el palacio y lo que era su condición de vivir en el desierto y servir a Dios. Dado a la meditación de cómo su pueblo sufría con los egipcios, pero a la vez sentir que algo tenía que hacer para cambiar ese sufrimiento a través de una liberación de acuerdo a su plan propio de Moisés, sin pensar que su sentir era en realidad un plan de Dios y que no sacaría a sus hermanos sino por el brazo fuerte de Dios, con muchas maravillas y sorprendentes milagros. Por lo que veremos más adelante, llegaría el llamado de Dios formal para servirle a sus 80 años y sacar del sufrimiento a los israelitas. También se dan pensamientos en ese tiempo que es llamado de temor y de desconfianza, ya que si bien no era totalmente viejo, ya no tenía las fuerzas y determinación de los años en que a la edad de 40 años le quitó la vida al egipcio. Pero, ¿quiénes eran los medianitas? Estos eran un pueblo que habitaba en la tierra de Acabá. Esto es al noroeste del desierto de Arabia. El progenitor del pueblo fue Madián, que de acuerdo a sus ascendientes por línea hebrea, este fue hijo de Abraham y Cetura, o Centurá como le quiera decir. Génesis 25, 1 y 2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Al llegar a Madián, Moisés conoció a 7 hijas del sacerdote Madián, de las cuales una de ellas, llamada Séfora, vendría al tiempo a ser su esposa. En Éxodo 2, 21 dice: y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella
dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Bien, con esto estamos identificando los personajes de Séfora, el personaje de Gersón. También estamos identificando al suegro de Moisés. Por otro lado, también estamos identificando la tierra de Madián, su ubicación. Entremos un poco más en quién era el suegro de Moisés. Este era un sacerdote de la tierra de Madián llamado Jetro, pero conocido también con el nombre de Reuel. Éxodo 2, 16 al 18 nos dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y darle a las ovejas de su padre. Versículo 18: y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Durante el tiempo que Moisés estuvo en Madián, tuvo un encuentro con Dios mismo, el cual le da una encomienda para ser la persona que saque a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. En cierta ocasión en que Moisés ya se instaló en Madián y pastoreando las ovejas de su suegro, Dios trata con él y le hace el llamado a ser el libertador de la condición de sus hermanos los israelitas. Para ese momento ya habían pasado 40 años en que Moisés había llegado a Madián. Por lo tanto, tenía 40 al llegar, más 40 en Madián, hacían la edad de 80 años. Por lo que tenía 80 años cuando Dios trata con él para la encomienda más grande que llegó a recibir Moisés de parte de Dios. En Éxodo 3, 1 al 5 y 10 nos dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Versículo 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ven, por tanto ahora, versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así es como recibe el llamado para servir sacar a su pueblo de la esclavitud, y como lo vimos anteriormente, no faltaron las 5 excusas que Dios le da a Dios para poder huir del ordenamiento que Dios le da. Como también ya vimos que fueron infructuosas, porque Dios tenía una respuesta para Moisés a cada una de sus excusas. Sin embargo, pasado 40 años de vivir Moisés en Madián, decide ir nuevamente a Egipto, toda vez que Faraón ya había muerto, por lo que se alistó a partir. En Éxodo 4, 18 y 19 dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Versículo 19: dijo también Jehová a Moisés: vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Podemos notar que Moisés empieza a alinear los pensamientos suyos con los de Dios.
los proyectos suyos con los proyectos de Dios. No puede haber un líder que quiera ir por un rumbo y los proyectos y planes de Dios vayan por otro. Tienen que caminar unidos, tienen que ir por un mismo pensamiento, pero sobre todo reconociendo que quien se tiene que someter, sujetar, ordenar, alinear y todos los conceptos que puedan parecer similares a estar en línea con Dios, somos nosotros los que le servimos a Dios. Dios sabe y tiene un plan perfecto. Nosotros necesitamos alinearnos con la guianza de Dios. Y si esto implica que tengamos que dejar ciertas cosas, someternos a ciertas situaciones, considerar ciertas decisiones que puedan a lo mejor quitarnos privilegios o situaciones de comodidad, tendremos que hacerlo. Hay un precio que pagar por servir a Dios y téngalo por seguro, que es el mejor trabajo que cualquier persona puede llegar a tener. Sin embargo, también tenemos que considerar ser sumisos y obedientes a Dios, aún tengamos que pasar, dejar, sufrir, estar en situaciones que puedan llevarnos aún hasta perder la vida por servir a Dios. ¿Está usted dispuesto? ¿Usted que se considera una persona que sirve o puede servir a Dios, está dispuesto? ¿Usted que ya sirve a Dios, está dispuesto a estar haciendo la voluntad de Dios más que la de usted? Continuemos. Al salir de Madián, Dios le recuerda que irá con un propósito y un plan de sacar a su pueblo israelita de los egipcios, por lo que trata con él en el camino dándole instrucciones de cómo enfrentar a Faraón y previniéndolo de que Faraón no estaría dispuesto a ceder a las peticiones de los israelitas comandados por Moisés. Aquí claramente le dice Dios, no va a ser trabajo fácil. Y luego hay un dicho entre nosotros que dice, una vez que se dan las condiciones de cómo se va a trabajar, ya no puede ser engañado. Nos han dicho la realidad de lo que puede suceder. Sobre aviso, se dice, no hay engaño. Moisés recibió instrucciones de Dios, pero también le preparó sabiendo y diciendo específicamente que Faraón no sería una persona dócil de dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 4, versículo 21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Cuando Moisés se va rumbo a Egipto, surge un hecho por demás desconcertante y extraño, ya que Dios le dice a Moisés que lo mataría. Aquí entraremos primero a la lectura bíblica, si me permite. Dice Éxodo 4:24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Continuemos. Este acontecimiento que se da, lo vamos a estudiar y después aclararemos ciertos puntos. Veamos lo que sucede. En Éxodo 4, 24 al 26 que acabamos de leer, dice, y aconteció en el camino
lo voy a repetir, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Nos están dando datos claros y precisos en este pasaje bíblico, Éxodo 4, 24 al 26. De inmediato podemos sacarlos sin entrar en mucha profundidad de estudio. Nos dan los personajes que participan. Nos dice que se trata primero, Séfora, la esposa de Moisés. Nos dice también que participa Moisés, número 2, de este momento, de este evento. Nos dice también, tercero, que le sale Jehová al encuentro. Nos dice también, 4, que hay una declaración de Séfora hacia Moisés. Nos dice también, 5, lo que acontece como evento fundamental, y pareciera que hasta es la razón por la que Dios le manifiesta que le va a quitar la vida. Pues todo esto entremos en detalle. Primero, es sorprendente cómo Dios, habiendo tenido a Moisés como el más apto, el más fiel para la encomienda de sacar al pueblo de Israel de Egipto, dándole instrucciones precisas y teniéndolo como un hombre sensible a lo que Dios le pide, de pronto, ese hombre maravilloso, ese hombre distinguido, ese hombre definido para una obra específica, se ve a punto de ser muerto, de perder la vida. Y ahora, ¿por quién? Por Dios mismo. Es tan radical el cambio de actitud de Dios para con Moisés que pareciera, y digo nada más pareciera, aunque hay estudios que así lo precisan con toda afirmación, que yo en lo personal concuerdo un tanto con ellos, que este pasaje bíblico fue insertado por los asirios, que en ese tiempo tenían una potencia, dentro de lo que originalmente había en el pasaje que se encontró en los primeros papiros y que después insertaron esos versículos. No hay un aviso de una secuencia de hechos que lleven hacia decirle a Moisés que va a morir, cuando venían en el camino muy felices. Si es insertado o no es insertado, al final de cuentas, recordemos que la palabra de Dios es infalible. Y recordemos que si fue insertado o ya estaba ahí, al final de cuentas, aparece en la palabra de Dios, si eso valida y nos debe traer tranquilidad y paz, sabiendo que es lo que Dios quiso decirnos, que sí hay algunas cuestiones que parecieran cambios drásticos, tendremos entonces que contextualizarlo de acuerdo a la capacidad de inteligencia que Dios nos pueda dar, pero aún más al descubrimiento, a la revelación que Dios pueda dar ya en lo personal a cada individuo, que Dios le muestre un trasfondo que pueda haber. Pero por ninguna manera podemos considerar que insertado o no insertado, recordemos que será palabra de Dios. Es totalmente un cambio de actitud de Dios para con Moisés. Si bien es cierto, en el estudio anterior mencioné el negativismo de Moisés y en cierta manera la resistencia de querer cumplir el mandato de liberar a los israelitas, tomando esto en cuenta como una actitud rebelde y de desobediencia, ahora entraré a explicarme
estos conceptos que en el capítulo anterior mencioné. Negarse a cumplir la voluntad de Dios, pero también implícito el negativismo, ya que la razón de la conducta de Moisés no se encuentra nada alejada del cuidado de cumplir sus ordenanzas. Si bien es cierto, estaba tratando de cumplirlas, habría cierta parte de él que no aceptaba del todo querer hacer la liberación. Pues bien, Moisés entonces se encuentra frente a una situación en donde Dios le dice que le va a quitar la vida. Y ante esto nos da una razón para que nosotros pensemos por qué le quiere quitar la vida. Esto bajo el texto, con contexto, sin que sea un pretexto. ¿Sí me explico? Necesitamos entender una razón lógica, secuencial. A usted no viene nadie y le dice una palabra que de repente ni se le espera, ni sabe por qué se la dicen, y si no le entiende, usted pide una explicación. ¿Por qué me dices esto? En este pasaje sucede lo mismo. Cuando todo pareciera que camina en orden, en comunión, cuando Dios ya le dice: vente nuevamente a Egipto, Moisés agarra sus cosas obedientemente, su familia, y va camino a Egipto. Todo parece que en el camino van felices, pero en medio del camino Dios le dice: Moisés, te voy a quitar la vida. Como diría cualquier otra persona, ¿de qué se trata? Explícamelo porque no entiendo. Y entonces viene este pasaje, versículo 24, 25 y 26, que nos da una cierta luz para entender el motivo por el cual algo le dijo a Moisés por lo que le quitaría la vida. Pero ya nos queda claro que hay una razón anterior, previa, de negativismo de Moisés y de desobediencia en ciertas cuestiones, donde se muestra que Moisés hace en ocasiones la voluntad de Dios y en ocasiones deja ciertas cosas a un lado. Sigamos con el estudio. Bien, no solo el momento que está viviendo Moisés, sino aquellas otras situaciones que remontan a considerar la razón por la cual le dice que le va a quitar la vida. Se contextualizan en relación a lo que hace Séfora de un acto de circuncidar a su hijo, y esto necesitamos hacer un poco de remembranza. ¿Por qué lo circuncida? ¿De dónde viene la circuncisión? Pues bien, recordemos que la circuncisión es un pacto que se da entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham, como es el cumplimiento de circuncidar a todo niño que nazca dentro del pueblo de Israel. Cumplidos los 8 días, debe ser circuncidado. Así lo ordenó Dios. 8 días al haber nacido. Aquí estamos viendo que circuncidan en este pasaje a Gersón. Algunos dicen que fue el hijo menor, algunos otros dicen que fue Gersón. Para el caso, no importa cuál hijo fue, pero imaginémonos que fue uno u otro. Las condiciones del cumplimiento son las mismas. Por lo tanto, no es motivo de debate porque no cambia nada cuál hijo fue, sino el acto de haberlo hecho, circuncidar. No se tienen elementos precisos de por qué Dios pretendió quitarle la vida a Moisés. Sin embargo, atendiendo al seguimiento del relato bíblico con relación al orden de los versículos, desde que va camino a Egipto hasta el momento en que se encuentra en la posada y que Dios le sale al encuentro, todo esto es parte de un análisis que haremos.
Pero como decimos los abogados, tomemos esto o digamos, expresemos esto sin conceder, sino como análisis, como estudio, como investigación. Esto es parte de lo que me gustaría que muchos cristianos pudiéramos tener, una semillita que nos lleve a ser investigadores. Hay personas que pueden tener más o menos elementos, mayores capacidades, mayor conocimiento en algunas áreas, hebreo, griego, pero no quita que todo cristiano tenga una capacidad de investigación en relación a los acontecimientos bíblicos, de acuerdo a su capacidad. No es una ofensa hacia Dios tener ese sentir de ser investigadores, al contrario, es una situación que puede ser para que pueda ser revelada muchas cosas de Dios a sus hijos. Continuemos. Yo, como los abogados, expreso sin conceder, pero tampoco sin negarlo, sino simplemente abriéndome con una mente de investigador a lo que yo consideré lo siguiente. Tomemos este hecho sin conceder que sea así en su totalidad, para lo cual recordemos de dónde parte el circuncidar entonces a los hebreos. Remontémonos a Génesis 17, 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12. Y de la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Esto finalmente que leemos nos da la firmeza de cómo Dios se maneja, del pacto que estableció Dios con Abraham. Repito, la última parte. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es obvio que no puede señalarse aquí a los menores como responsables, todavía que su edad de 8 días de nacidos les imposibilita, no tienen esa capacidad de dar cumplimiento por cuenta propia de algo pactado entre Dios y Abraham. Por lo tanto, la responsabilidad en quien recae circuncidar es en el padre, quien tiene que dar cumplimiento a ese acto como líder de la familia, al pacto de Abraham, Dios Abraham. Aquí nos da un poco de luz entre lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. La razón por la que Moisés puede morir. Podemos observar que el pacto de la circuncisión es instituido a partir de Abraham, pero la práctica de la circuncisión no era propia de los hebreos, ya que otras naciones practicaban la circuncisión. La circuncisión la practicaban, por ejemplo, los egipcios, mucho antes, pero mucho antes del pacto que se da entre el pacto Abraham-Dios, sin dejar de lado que los edomitas, los moabitas, etcétera, lo hacían. Es aquí donde les digo que necesitamos entrar en un estudio de lectura, de investigación, de comparación entre un libro y otro, de búsqueda que yo quisiera transmitirles a ustedes.
Jeremías 9, 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo incircuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Aquí nos da una referencia entre naciones que pueden ser circuncidadas o que practicaban la circuncisión y aquellos que no. Dios está haciendo una mención específica acerca de la circuncisión. Los que practicaban la circuncisión eran por motivos diferentes. Unos porque llegaban a la pubertad o por celebrar el rito del matrimonio. Por otro lado, había naciones que no practicaban la circuncisión, como eran los filisteos, por lo que se menciona en varias ocasiones en el Antiguo Testamento que Dios los llama incircuncisos. Así tampoco los asirios, elamitas y más no practicaban pues la circuncisión. Dicho lo anterior, debemos considerar que Dios pretende matar a Moisés por no haber cumplido el pacto de circuncidar a su hijo. No quiero dejar pasar esto, lo digo sin conceder que sea así, pero pareciera que todo se encamina o se carga a esa idea. No hay otra razón bíblica por la que se quiere o quiere Moisés matar a Dios, sino basándonos en la continuidad de los versículos 24 al 26 del capítulo 4 de Éxodo. Por otro lado, podemos ver que lo que dice el texto hebreo original discrepa de las traducciones hechas al español. Por tanto, entremos al análisis de ciertos puntos referentes a la traducción entre lo que se dice en el hebreo y lo que se dice en la traducción al español, sin que entremos en cuestiones profundas de teología o quizá de escatología o cosas que vayan a una investigación más allá de la cual no nos dé más que la respuesta de lo que estamos buscando para soportar por qué Dios quería matar a Moisés. Recuerde que este tipo de estudios, sobre todo para un público en general, que a veces no puede tener todas las bases profundas espirituales como para poder entender a cabalidad o a totalidad, no digo que no tengan la capacidad intelectual. Recuerde que la Biblia no se puede estudiar nada más con una inteligencia o con una capacidad humana, sino también se tiene que tener un nivel espiritual y un conocer bases bíblicas. Pues bien, este estudio que se está haciendo es para que pueda ser captado por la generalidad del auditorio que me está viendo. Y esto nos debe hacernos ser medidos en cuestiones teológicas, escatológicas o cuestiones profundas, sino las simples que nos lleven a una respuesta de lo que estamos estudiando. Bueno, entonces, cerrando filas, veamos qué conceptos sí son semejantes y que podamos darlos por ciertos entre la versión hebrea del Antiguo Testamento y la traducción al español de este pasaje. Primero, ¿es verdad que Dios quiso quitarle la vida a Moisés? Sí. Pongámosle entonces una paloma de afirmación, un acierto de que sí hay un paralelismo o una semejanza entre lo que se dice en hebreo y lo que se dice en la traducción. Segundo, ¿es verdad que se circuncidó a alguien y que ese alguien es el hijo de Séfora y de Moisés? ¿Es así? Es así. Entonces ya tenemos dos concordancias, dos puntos de encuentro.
dos similitudes. Tercero, es verdad que Moisés no había cumplido con el pacto de circuncidar al menor a los 8 días de haber nacido de acuerdo al pacto de Abraham. Es verdad. Tenemos entonces una concordancia más entre lo que se dice en el texto hebreo y lo que se dice en el texto traducido al español. Estamos viendo la relación que no entran en discusión o en conflicto. Y aquí quiero hacer referencia porque Moisés está dispuesto a sacar al pueblo de Israel de Egipto cumpliendo obedientemente las ordenanzas de Dios. Pero vemos que había un descuido de Moisés de no haber circuncidado al menor. A eso me refiero cuando Moisés no siempre cumplió a cabalidad o al pie de la letra cada cosa, ya sea del momento para liberar a los israelitas o también ordenado como parte del pacto cuando se lo ordena a toda una nación el ser circuncidados al ser recién nacidos. Moisés cayó en eso. Cuarto, es verdad que Dios ya no le quitó la vida a Moisés por razón de dar cumplimiento al pacto. Es verdad. Entonces ya encontramos una cuarta expresión de concordancia o de similitud o de igualdad entre lo que se establece en el hebreo y la traducción al español. Quinto, es verdad que haber estado en Madián influyó en no circuncidar al menor. Haya sido en Madián, o haya sido en Egipto, o haya sido en el mismo río Nilo, cualquiera de las situaciones, Moisés no había cumplido con eso. Por lo tanto, sí hay una concordancia. O es verdad que Madián influyó en no circuncidar al menor. Aquí lo vemos que sí hay ciertas cuestiones como el choque de culturas, ya que recordemos que Moisés venía de la línea hebrea y los medianitas, aunque venían de la línea ascendente de Abraham, también eran una nación que con el tiempo se había empezado a apartar de tener un solo Dios y se volvió politeísta, tener imágenes que adorar, cosas que iban pues en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos decir que los madianitas tenían una forma de pensar referente a la circuncisión en cuanto a no hacerlo como originalmente se había establecido a los 8 días para todos los hebreos. Pero sí es verdad que Madián estaba siendo un tropiezo en la forma cultural, en la forma tradicional de actuar en cumplimiento a los pactos con los hebreos. Sexto, es verdad que de no exigirle Dios el circuncidar a su hijo Moisés, no lo hubiera hecho, al menos en un plazo inmediato. Claro, eso también nos lleva a considerarlo. Dios lo presiona y entonces, en consecuencia, circuncidan al menor. ¿Qué sucede si no lo presionan? Moisés seguiría en la comodidad y Moisés seguiría en no circuncidar al menor. Hay una concordancia entonces entre en el texto hebreo y en el texto traducido al español. Finalmente no pierde la vida Moisés por haber dado cumplimiento al pacto. Séptimo, es verdad que si Dios llevaría a cabo de sacar a su pueblo de la esclavitud como así fue,
Moisés debería ser el líder que diera cumplimiento a la ley del pacto de Dios para no tener nada que le pudieran recriminar nadie y querer invalidar su actuar de ser un líder libertador del pueblo de Israel. También es verdad. Entonces hay concordancia nuevamente, puesto que Dios no rompe sus propias reglas, no rompe, no viola, no transgrede sus propias reglas. Moisés tenía que andar en rectitud, dando cumplimiento a las ordenanzas de Dios. No podía exigir cumplimiento a nadie más si él era el primero en romper las reglas de Dios. Por lo tanto, hay una concordancia entre lo que está diciendo el texto hebreo y el texto traducido al español. Octavo, es verdad que Dios no cambia, por lo que no haría excepciones de hacer cumplir sus ordenanzas, haya sido con Moisés o con cualquier otro personaje, por más que se considerara un elegido para el servicio de una obra tan grandiosa y tan especial como es sacar a un pueblo, y en este caso a su pueblo, el pueblo de Dios, de la esclavitud. Dios no rompe sus propias reglas. Entonces hay una concordancia entre el que Dios dice que le va a quitar la vida y las razones, el incumplimiento de lo que tenía que haber hecho como hebreo. Dios no hace excepción de personas, ni Dios cambia, ni Dios tampoco hace acepción o excepción de las personas. Pero es que Moisés es un hombre, va a sacar a todo un pueblo de la esclavitud, sí, pero tiene que cumplir las leyes. Pero es que Moisés es una persona que va a interceder por el pueblo y va a orar y va a ayunar y va a ir al monte Horeb y va a estar con Dios y su rostro se va a iluminar, sí, pero tiene que cumplir la ley de Dios. Pero es que, sí, pero tiene que cumplir la ley de Dios. Pero es que tiene que cumplir la ley de Dios. Esto es una verdad. En cualquier texto y contexto de cualquier traducción del original, Dios no hace excepción de personas. Y así pueda, lo digo en una referencia chusca, pero verdadera, no hay personaje que se considere que por hacer la obra de Dios y que sea una persona ideal, pueda ser la última botella de agua en un desierto. ¿Sí me explico? No porque sea el superhéroe, no porque sea el hombre grandioso, no porque sea el hombre de Dios, no porque vaya a caminar 40 años en el desierto y finalmente llegue a su destino. No es la última botella o agua fresca en el desierto. Sea Moisés o quien sea, todos tienen que alinearse. Sea la persona elegida, cuando Dios envió a su Hijo Jesús, Jesús se alineó a la obediencia del Padre. Jesús no pecó. Jesús no se salió de lo ordenado. Jesús fue hasta la cruz y murió para darnos salvación y vida eterna a toda la humanidad. Jesús dio cumplimiento a todas y cada una de las cosas, inclusive fue circuncidado. Jesús se sometió a sus padres en obediencia, siendo que era hijo de Dios, se sometió a sus padres terrenales. Esto nos da la referencia de que si Jesús, como hijo del Padre Eterno, dio cumplimiento aquí en la tierra a todas las normatividades que como humano, al tener calidad humana de lo que Dios establecía, él tenía que cumplirlas. Él las cumplió y Moisés tenía que hacer lo mismo. Entonces, estas 8 referencias que he hecho nos da una idea de que hay concordancia entre lo que se dice en el texto hebreo antiguo, el texto original,
y lo que es la referencia a las traducciones al español. También hacer notar que puede haber una inserción en esos versículos. Ahora veamos, ya no en relación a concordancia, sino en puntos que son de valor o de importancia que podemos resaltar y que no podemos dejarlas sin mencionarlas. En el original expresa que el lugar donde se llevó a cabo la circuncisión era un lugar específico para la ceremonia de circuncisiones. Bueno, mi hebreo no es el ideal, ¿verdad? Trato de hacerle la luchita. Hay una palabra llamada malón, que en la traducción al español expresa la idea de que Moisés estaba en una posada cuando lo traduce, cuando iba camino hacia Egipto y que llegó el momento en que había que tomar un descanso. Entonces la traducción habla de que camino hacia Egipto, al estar en la posada, sucede el acontecimiento referido. Sin embargo, en el hebreo original, pareciera que no nos está hablando como la posada o el hotel en la cual se supone que estaba Moisés, sino un lugar específico para hacer la ceremonia de la circuncisión. Al final de cuentas no varía tampoco, no nos debe complicar la existencia. Si bien es cierto, fue un lugar o fue otro, el punto es que estamos viendo que se está o no dando cumplimiento a los pactos que Dios tiene con el hombre. Pero sí es bueno analizar si lo que se dice en el hebreo concuerda con la traducción. En el original hebreo se dice que Dios quiso hacer morir a Moisés. Fíjese cómo lo expresa. Quiso hacer morir a Moisés. En tanto en la traducción expresa un término más violento, más agresivo, como es, y quiso matarlo. Al final de cuentas, como se exprese, es quitarle la vida, pero es importante ver cómo las formas de decirlas de una manera, cuando no se encuentra palabras para hacer una traducción literal, se tienen que encontrar a lo más cercano a lo que es la realidad del sentido original de lo que se quiso decir para hacer la traducción. Y parece que en la traducción no hubo otra palabra mejor que pudieran haber encontrado, clave y precisa, que quiso matarlo. Tanto, repito, en el hebreo, quiso hacer morir a Moisés. Menos violenta la expresión. Bien, continuando con el estudio, dice la Biblia, en el original se expresa que Séfora tomó un pedernal afilado, lo dice la traducción. Da a parecer que es un cuchillo, como lo conocemos hoy en día, pero en el original hebreo habla de haber tomado una piedra afilada. Cuando Séfora corta el prepucio de su hijo, dice la traducción en español que lo echó a los pies de Moisés, el prepucio. Sin embargo, los estudios que se han hecho del original hebreo, al mencionar el acto de arrojar a sus pies, pareciera que es una actitud grosera de Séfora, pero en realidad expresa que lo echó, que lo puso en las partes íntimas de Moisés, al órgano masculino de Moisés, pues. Esto, cuando se habla en hebreo de los pies, se entiende que son entre las piernas, en tanto que en la traducción al español habla de arrojarla a sus pies. No hubo un arrojarlo, sino un acto de ponerlo en su ropa. Lo mancha de sangre su ropa, no lo arroja. Por tanto, es el significado que se da al haber sido arrojado el prepucio del menor
entre las piernas de Moisés. Esto da origen a algo tan importante como es la sangre. En todo lo que vemos a través de la Biblia, desde que el hombre aparece en la tierra, la sangre es algo fundamental en los acontecimientos que Dios desarrolla en su relación con el hombre. Es significativo ya que Dios tiene la sangre en un valor y significado alto. Por lo tanto, la esposa realiza con un sentido de que quede claro que hay cumplimiento de un pacto cumplido desde que se dio con Abraham hasta ese acto entre Moisés, Séfora y Dios. Le deja claro a Dios, pues, y hace lo que tenía que hacer para evitar la muerte de Moisés, y quedando claro. Parece que la esposa es un poco más consciente de hacer las cosas con un sentido y con un trasfondo, de darle relevancia y que quede claro todo el acontecimiento, aún tallar el prepucio en la ropa y entre las piernas de Moisés. Vemos pues que Séfora era cuidadosa, un tanto poco más que Moisés. Entonces Séfora expresa que ya no es Moisés el esposo que pudo haber pagado un concepto de dote para contraer matrimonio con ella, sino que ahora los unía algo más, los unía algo más significativo, los unía algo más en relación a cuestiones de pacto, algo más sagrado, que era un pacto de sangre. Es por eso que Séfora expresa. Por último, quiero mencionar algunas observaciones que no dejen de ser significativas. Así diré lo siguiente. La vida de Moisés es salvada por una mujer. Esto es verdad. Pareciera que Moisés iba a dejar pasar el tiempo de no circuncidar al hijo, pero Moisés, notemos que no hace una acción propia de circuncidar a su hijo. La mujer es la que toma el control y es quien realiza el corte. Por lo tanto, es quien viene en cierta manera a salvarle la vida a Moisés. Entonces, la vida de Moisés es salvada por una mujer y no por las acciones propias de Moisés, que en todo lo que podemos analizar le correspondería a él realizar la circuncisión. La circuncisión es desarrollada por una extranjera. Si bien es cierto, todos los pactos y todas las cuestiones que establece por hacer en medio de un pueblo las hace especificando que son parte de una obligación de todo un pueblo, específicamente para ellos, los hebreos, los israelitas, en un tiempo, un lugar, un espacio, pues aquí se está rompiendo una regla al ser una mujer extranjera que está haciendo un rito de llevar a cabo una circuncisión. Por lo tanto, debemos considerar que si esta labor le correspondería haberla hecho al padre, no lo hizo Moisés. Le correspondería como acto solemne llevar a cabo la circuncisión, porque él sí pertenecía a la tribu de Leví. Tampoco lo hace la mujer que no es ni levita por mucho. Entonces, estamos viendo, ¿qué hace Dios? Dios no hace ninguna observación en relación a que es la mujer quien lleve a cabo la acción de cortar el prepucio de su menor, sino al contrario, lo valida, puesto que Moisés no muere. Entonces vemos cómo se validó el acto de llevarlo a cabo la mujer, Séfora, no siendo pues hebrea, no siendo israelita. Aquí notamos cómo la regla no es que se rompa, sino hay una permisibilidad de Dios
porque él sabe que la empresa de sacar a su pueblo realmente es Moisés quien es la persona idónea. Y si en un momento dado se tiene que dar una permisibilidad, no romper las reglas, sino dar una permisibilidad de que lo hiciera Séfora, Dios lo permitió. Cuando hay autoridades que se dan una permisibilidad en algo, nosotros los abogados decimos que usa su facultad discrecional. La facultad discrecional, por ejemplo, es si un automovilista que ya de noche va circulando con una sola luz, un policía lo puede parar y le puede decir: te voy a infraccionar porque te falta una luz. Y le puede decir el conductor: créame, sinceramente no me había dado cuenta. Y puede haber una actitud de ser franco por parte del conductor, y entonces la autoridad empieza a meditar si realmente le va a imponer la multa o no. Y luego le puede decir: fíjate que hace un momento golpeé con un pájaro el foco y seguramente ahí se fundió. Le está dando otra razón. Bueno, las razones que le pudiera haber dado la facultad discrecional de una autoridad llega al punto de decir: te doy una amonestación, en cuanto llegues cambia tu foco, queda anotado y queda registrado en la computadora que si te vuelvo a ver, que si te volvemos a observar que no has arreglado tu luz, vas a tener un problema y vas a ir a corte. Así sucedió con Séfora. Séfora estaba en una situación que no le correspondía por ser extranjera, pero lo hace y hay una permisibilidad de Dios. No sé si usted recuerda cuando David es perseguido por Saúl y que Saúl llega a tener hambre y van con ellos una cantidad de hombres que acompaña a David en esa persecución que está haciendo Saúl para quitarle la vida, y llega a donde está el sacerdote y le dice que sí tiene pan que comer, y el sacerdote le dice que solo están los panes de la preposición, y David dice: pues venga para acá, y se los empieza a comer, cosa que probablemente no era lo correcto, pero hay una permisibilidad. Hay razones suficientes para considerar utilizar la facultad discrecional. Con todo esto, me queda más que agradecer que podamos haber analizado este punto, que es controversial a todas luces, controversial aún hasta para los más preparados en cuestiones teológicas. No crea que es una cuestión simple. Todavía se estudia mucho el por qué, si es la razón realmente de que estaba incumpliendo o hay alguna otra razón. La razón lógica e inmediata pareciera que es esta: el incumplimiento, la falta de circuncisión hacia su hijo menor. Pues bien, si le ha gustado el estudio, recuerde que tenemos muchas más cosas que ver de Moisés, pero las veremos en diferentes capítulos, en diferentes ocasiones, porque es enorme el contenido de todo lo que es el personaje de Moisés. Si usted quiere unirse a llevar a cabo este trabajo de evangelismo, recuerde que una forma de apoyarnos es darle like o suscribirse. No lo hacemos como muchos pensarían, en el tener cantidad de números para lograr un objetivo humano. Para nosotros debe ser entender que entre más se da like, más se suscriben, más se viralizan los videos en el canal, y esto hace que se llegue a más gente. ¿Puede hacerlo? ¿Puede extender su mano? Extiéndala.
dele like. Extiéndala un poco más, dele suscribir. Es todo lo que tiene que hacer. No perdió nada, se ha unido a la cosecha de Dios para que muchos más vengan al conocimiento de la palabra. Fue un placer haber llevado a cabo este estudio con ustedes. Bendiciones.